Gracias, compañeros maestros y maestras, a ustedes que son los dirigentes y que son base fundamental para haber logrado un acuerdo con el gobierno nacional. Queremos decirle, compañeros y compañeras, que hicimos los mejores esfuerzos por sacar un acuerdo que estuviera al margen de una política neoliberal que siempre pretende golpear a los trabajadores y una política que satisfaga los intereses de la educación pública y desde luego la dignificación de la profesión docente. Este pliego es un pliego que, si los compañeros que tuvimos la oportunidad de leerlo observamos, es un pliego más de carácter político y de arrancarle al gobierno aspectos fundamentales de la política educativa del Estado. El gobierno nacional, de decir que los maestros estábamos en un paro más por temas de carácter salarial. Fuimos capaces de romper esa situación y demostrar y ganarnos a la comunidad que lo que tenía aquí importancia es lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Le preguntaba aquí al compañero Edgar sobre la revista número 118, que es donde viene todo el debate de financiación de la educación. Y quiero hacer un recuento histórico. Bueno, se la van a hacer llegar a todos los compañeros. Y quiero hacer un recuento histórico. Nosotros el año pasado, en el mes de septiembre, hicimos un evento nacional sobre financiación de la educación en el Hotel Tequendama, donde invitamos gente de mucha importancia desde el punto de vista de la economía del país. Y allí hicimos un gran debate y empezamos a plantearle al gobierno nacional la necesidad de la modificación del sistema general de participaciones. Y quiero decirles que este punto fue un punto muy agudo, este fue un punto de mucha pelea con el gobierno, porque el gobierno planteaba con suficiente claridad que nosotros no teníamos por qué colocarle cifras al tema del sistema general de participaciones. Y está demostrado que desde el año 2001 hasta el año 2016 la pérdida en el sistema general de participaciones fue de 137 billones de pesos. Y de esos 137 billones de pesos, 73 billones de pesos le corresponden a la educación. Le quitaron a la educación 73 billones de pesos, lo que no permitió que la educación funcionara y pudiera avanzar. ¿Esa plata para dónde se fue? Esa plata se fue a otras actividades totalmente diferentes, pero fundamentalmente plata para la corrupción y específicamente para el tema de las vías 4G. Para allá se fue la plata. Y entonces, cuando nosotros le decíamos al gobierno, el gobierno decía: FECODE tiene la capacidad de demostrarnos cuáles son las brechas y cuánto vale el sistema general de participación. Y aquí quiero hacer una aclaración. No vamos a pelear solo lo que tiene que ver con la parte sectorial del sistema general de participaciones. Usted sabe que el sistema general de participaciones está compuesto por educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Hoy nosotros arrancamos una pelea, pero necesitamos de convocar a los alcaldes, a los gobernadores, a los consejos municipales y a las asambleas a hacer una gran pelea nacional. Nosotros decimos que hay que crear un frente por la defensa de la educación pública y por la financiación de la educación. Cuando iba como en la mitad del paro, empezaron algunos alcaldes y gobernadores a mandar mensajes alentando a los maestros, porque es que los más golpeados en las transferencias son los entes territoriales certificados, donde no llegan los recursos que se requieren. ¿Cuáles son las cuatro? Habíamos hablado de 4 brechas y nosotros incluimos una adicional. Las 4 brechas son: la primera, lo que tiene que ver con la accesibilidad a la escuela como principio fundamental que está en la Constitución. El segundo, canasta escolar. El tercero, jornada única. El cuarto, la deuda. Y el quinto, lo que tiene que ver con las relaciones técnicas. ¿Y por qué? Porque relaciones técnicas tienen que ver con el número de estudiantes por docente, pero también el número de estudiantes clase. Y si nosotros pretendemos reducir el número de estudiantes por docente, pues eso significa que van a tener que construir más instituciones educativas, que van a tener que nombrar más educadores, y eso hace parte de la financiación de la educación. Pero ¿dónde estaba el debate? El debate fundamental
inmediato, el que tiene que ver con un hueco fiscal que hay este año de 700.000 millones de pesos para educación. ¿Qué salió a decir la ministra cuando le dieron el adicional presupuestal? Salió a decir que hacía parte de los recursos del sistema general de participaciones, y nosotros la desmentimos. La plata que llegó es para tapar el hueco, básicamente en salarios, en lo que tiene que ver con pillo paga, en todo lo que tiene que ver con jornada única, con una serie de aspectos que son de la política del gobierno, pero 700.000 millones de pesos, gracias también a la movilización de los maestros, se logró que hoy el gobierno diera un adicional de 1.18 billones de pesos. Para el año entrante el hueco es superior, porque el hueco es de 1.1 billón de pesos, solo en pago de salario del magisterio. Pues estábamos en el debate si planteábamos una modificación de la ley 715, que fue la que creó todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones, y llegamos a un acuerdo que no planteáramos modificación de la 718, sino que planteemos una modificación a la Constitución Nacional con base en los actos legislativos 01 y 04. ¿Y por qué, compañeros? Porque el gobierno nos puede llevar de política en política cada año, metiendo una plata de adición presupuestal, y hay que hacerles una modificación en concreto a lo que tiene que ver con el sistema general de participación. Pues en ese debate estuvimos un mes demostrándole al gobierno con cifras. ¿Y qué le decíamos al gobierno? El gobierno, ¿por qué no permitió que en el acuerdo quedaran cifras? Porque nosotros lo que decimos es que los ingresos corrientes de la nación deben incrementarse en el presupuesto, y desde luego el Producto Interno Bruto, que en Colombia, que desafortunadamente en América Latina es el más bajo de todos, está en el 3.6%. Entonces le decíamos al gobierno que tenía que ser una reforma. Entonces hubo un debate: o nos metemos con reforma estructural, o nos metemos con que el gobierno planteara una modificación a la ley 715. Acordamos una cosa, que la reforma tiene que ser una reforma de carácter constitucional. Aceptamos por eso, compañeros, en aras de poder sacar adelante el acuerdo, lo planteamos como de carácter estructural, pero dejamos una constancia que dice: PECODE deja constancia de que la financiación de la educación pública en el Sistema General de Participaciones, SGP, debe hacerse vía reforma constitucional. Para ello, PECODE invita a los distintos sectores sociales a participar en el debate sobre la reforma constitucional que garantice la financiación de la educación pública. Pero no basta simplemente también convocar a los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, sino que tenemos que meter a los padres de familia y a los estudiantes. Ejemplos como el que nos dio el joven aquí, que estuvieron metidos en el paro, y que el gobierno también veía cómo los muchachos hoy tenían un lenguaje diferente con relación a la defensa de la educación pública y al sistema general de participación. Pues, compañeros y compañeras, si no defendemos el sistema general de participaciones, no habrá recursos para la financiación de la educación, y desde luego las conquistas que nosotros hemos logrado y la lucha que hicimos en este y en el pliego anterior puede estar en peligro, porque a este gobierno no le interesa la educación, a pesar de que eran los tres pilares: el de la paz, el de la educación y así. Yo no estuve en esa campaña, eso no me acuerdo. Esos tres aspectos que son vitales para nosotros, le planteamos y públicamente retamos a Santos, porque aquí hay que votamos por la propuesta de la paz de Santos contra el modelo económico de Santos, y creemos que en el tema de la paz no nos equivocamos, y por eso uno de los puntos fundamentales en la negociación es el que tiene que ver con la escuela como territorio de paz. O sea que paz, equidad y educación. Nosotros decíamos, pues si no hay educación no hay equidad, y si no hay las dos no hay paz laboral, no la paz de la otra. Compañeros, tengan en cuenta que lo que ocurrió en Bogotá la noche del levantamiento del conflicto es una postura de la derecha de Colombia que se quiere tirar el proceso de paz. Fue la derecha de Colombia y lo hizo en la almendra de la burguesía. Allá en ese centro comercial, en el centro comercial andino, es donde va la burguesía a recrearse, a hacer sus compras. Y eso no lo hizo
ni la insurgencia, ni los amigos de la paz. Eso lo hicieron los enemigos de la paz. De la lucha por reformar la Constitución, pero también, compañeros, es decirle al gobierno y es decirle al Congreso, porque entre otras cosas no vimos a los congresistas, muy pocos los congresistas de izquierda, del Polo, de los Verdes, fueron los que se acercaron y nos ayudaban a nosotros. Tenemos aquí que destacar el papel que jugó el compañero Semén Niño, tratando de buscarnos muy buenas relaciones con el gobierno y también el trabajo que nosotros pudimos hacer. El gobierno cree, compañeros, que no podemos, por los otros mecanismos en los que se reforma la Constitución, trabajar el sistema general de participaciones. Pues ustedes saben, compañeros, que se puede reformar o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, o a través de actos legislativos, o a través de las acciones normales del Congreso de la República. Y nosotros creemos que vamos a tener que ir avanzando en esa posibilidad. Había quienes, para desprestigiar a FECODE, entonces decían que nosotros estábamos por ganar más plata en nuestro salario, y que en segundo lugar el presidente de FECODE estaba haciendo una campaña para que el paro no se levantara porque iba a ser candidato al Senado de la República, y tocó desmentirlo en varias oportunidades. Aquí, compañeros, no estábamos haciendo ninguna campaña electoral. Aquí estábamos defendiendo los intereses de la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Eso era lo que estábamos haciendo, eso fue lo que hicimos, y no tenemos por el momento ningún interés de esa naturaleza. En nivelación salarial, yo tengo que decirles que nosotros llevamos un texto, pero finalmente escogimos este texto porque este es un texto que es muy importante con relación a la lucha de los maestros. Eso ustedes podrán entender que hicimos cientos de textos para poder discutir con el gobierno, que entre otras cosas empezó a fluir el debate después del 11 de mayo. Este punto dice con claridad: el gobierno nacional y FECODE, en cumplimiento del numeral cuarto del acta de acuerdo firmado el 7 de mayo del 2015 entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, acuerdan que en el marco del proyecto de ley de reforma al sistema general de participaciones, el gobierno continuará el proceso de nivelación salarial mencionado en el acta de acuerdo señalado. Y ese punto dice lo siguiente: FECODE deja constancia que su última fórmula propuesta para la nivelación fue 16 puntos porcentuales. En este sentido, el gobierno se compromete a revisar el proceso de nivelación en el segundo semestre del 2016 a través de una comisión de alto nivel, la cual debe examinar e indicar los espacios del sistema general de participaciones para complementar el proceso de nivelación salarial de los maestros en los años 2020 y 2021. El gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley en el primer periodo legislativo del 2016 para financiar los incrementos acordados. O sea, que aquí quedó establecido que vamos a llegar en el 2020 y en el 2021 a 2 puntos más dentro del espacio del sistema general de participaciones. Y el gobierno decía que no había más recursos. Y nosotros le demostramos que se había más recursos, que 28 billones de pesos vale la guerra anual, que acaban de hacer una reforma tributaria, que subieron el IVA del 16 al 19%, que repatriaron capitales y que acaban de hacer unos hallazgos mineros energéticos de gas. Nosotros decíamos y demostramos al gobierno que se había recursos. Eso se llama espacio fiscal. Y le demostramos al gobierno hasta la saciedad que había el espacio fiscal para el financiamiento de la educación pública, y desde luego que la postura del gobierno es la negación de esa situación. Entonces, cuando leamos el pliego, compañeros, el acuerdo, debemos de leer también los acuerdos del año 2015. En modificación, y aquí queremos contar en modificación, nosotros no estamos en el decreto 2418. Esa modificación es una modificación por servicios prestados. No estamos excluidos del decreto. Y en la pelea con el gobierno era porque nos vincularan en las mismas condiciones
que los compañeros trabajadores del Estado en el 24-18 hubo un gran debate, compañeros, y no logramos que el gobierno nos pudiera incluir en el decreto 24-18, pero quiero contarles, en la primera, cuando el gobierno nos presentó la propuesta de la bonificación que se llama bonificación pedagógica, el gobierno planteó que era incompatible con el decreto 24-18. Nosotros dijimos, así no firmamos nosotros ese acuerdo, porque el maestro tiene derecho. Esta es una nueva bonificación diferente a la bonificación por servicios prestados, que el maestro puede demandar el hecho de que le den la bonificación por servicios prestados. Esa es una pelea jurídica, pero además les quiero decir una cosa: hay 10.000 maestros en Colombia que ya tienen por vía judicial la bonificación por servicios prestados. Ya la tienen los compañeros, fundamentalmente en el eje cafetero, donde los compañeros la tienen. ¿Cómo quedó? Quedó, compañeros, con los siguientes criterios que creo que son muy importantes. Bueno, el gobierno nos planteó bonificación excluyendo a 120.000 maestros, del grado 14, bonificación sin factor salarial, y nos propuso bonificación, pero tenía el impedimento para que el maestro pudiera cobrar la que está en el 24-18. Desde luego, compañeros, que así nosotros no podíamos firmar un acuerdo con el gobierno. ¿A qué llegamos? Llegamos entonces a que los criterios, antes de decirle las cifras, se pagará una sola vez al año, se pagará en el momento en que el docente cumpla un año de servicio efectivamente prestado. El primer pago se realizará en el 2018, esto era otro, el gobierno decía que en el 2019, 20 y 21, nosotros lo sacamos al 2018. Se calculará sobre la asignación básica mensual que el docente y el directivo docente esté devengando para la fecha del pago de la bonificación. No tendrá efectos retroactivos por ninguna consideración y constituye factor salarial. Pues, compañeros, aquí también tenemos que manifestarle que el gobierno planteó en esta bonificación, que llaman ellos bonificación pedagógica, logramos, compañeros, incluir a los maestros del grado 14. Pero el gobierno nos dijo que, bueno, y eso es lo que quiero, otro aspecto que es importante, el gobierno nos planteó el 38%, empezó en el 5, 10 y llegó al 38% de un salario mínimo. Entonces no aceptamos ningún salario mínimo, tiene que ser sobre el salario de los compañeros, de la asignación básica de cada uno de los compañeros. ¿Por qué? Porque va a ser factor salarial. Ese es un aspecto muy importante. Bueno, y llegamos donde el gobierno, y el gobierno nos dijo entonces, en el 2019 le vamos a pagar a los maestros 2.5, en el 2020 5 y en el 2021 el 15%. Esa negociación la hicimos el viernes, en las horas de la mañana, como a la 1 de la tarde, perdón, en el Ministerio de Hacienda. Y logramos que en el 2018 se pague el 6%, que en el 2019 se pague el 11% y que en el 2019 se pague el 20%, pero adicional a eso, quedó que puede dejar constancia de que esta bonificación debe incrementarse con el paso del tiempo en la aplicación del principio de progresividad. No se quedó en el 15%. Vamos, compañeros, en la lucha, como lo hicimos ahora, en el próximo pliego de peticiones, a colocar un incremento que tenga que ver para la bonificación que hemos ganado los maestros. Primas extralegales. Yo le decía, sí, pero sí, Tolima no tiene. A nosotros nos la quitaron, era la prima académica que se tenía en el departamento del Tolima. Aquí es muy grave, compañeros, y es muy grave porque hay 70.000 maestros en el país que desde 1968 tenían el derecho a las primas, y hasta 1991 las gobernaciones y desde luego las alcaldías, a través de los acuerdos y a través de las ordenanzas, podían crear prestaciones sociales y también salario para los maestros. Lo podían hacer. Pues el gobierno hizo una trampa, además, porque nos dijo, cuando el gobierno nos dijo, nosotros hicimos un estudio en el año 2016 sobre todas las primas que hay en Colombia,
y solo quedaron dos, que era la de los compañeros de La Guajira y los compañeros de Cali. Y el gobierno nos dijo que lo que iba a buscar era fuente de financiación. Nosotros no estamos de acuerdo que se consulte al Consejo de Estado. No estamos de acuerdo que se consulte, porque consultar al Consejo de Estado sabíamos cuál era la posición que llevaba el gobierno. Y lo que nos dieron era que era sobre la fuente de financiación. Y finalmente presentaron dos cuestionarios. Uno para homologación de los compañeros administrativos, a ellos sí preguntando cuál es la fuente de financiación. Y en el caso de nosotros, no preguntaron cuál es la fuente de financiación, sino que hablaron sobre el derecho, porque aplicaron el principio de inconstitucionalidad. Varias cosas. Uno, el magistrado Germán Pula estaba impedido porque fue ministro de Educación. Y dos, los conceptos no obligan, ni los conceptos se aplican a rajatabla, como dice el gobierno. ¿Aquí a qué llegamos? Aquí hay un gran desacuerdo. Y el desacuerdo es que nosotros decimos se le tiene que seguir pagando a los maestros, y el gobierno dice que va a aplicar el concepto. Pues que el gobierno aplica el concepto, entonces levantamos el paro nosotros y ahora va a haber paro en las regiones. Por ejemplo, Antioquia tiene 11 primas. No las tienen todos los maestros. Hay unos que las tienen, una prima la pueden tener 2.000 o 3.000 maestros, otras la pueden tener 500, 800. Y nosotros le decíamos al gobierno, hombre, aquí tienen que aplicar ustedes el principio no solo de progresividad en los derechos de los maestros, sino el principio en el que el maestro se sienta satisfecho. ¿Cuál es ese principio? Pues un principio que satisfaga a los trabajadores de la educación que ya se van, pero además que usted está metiendo la mano al bolsillo al trabajador. Y yo quiero decirles, compañeros, este año los maestros de Colombia, aquellos compañeros que por múltiples posturas estuvieron en contra de los acuerdos del 2015, hoy miremos la mejoría desde el punto de vista salarial. El IPC fue de 5.75, un punto que consiguieron los compañeros de la Mesa Nacional, que arrancaron con 0.15 y le sacaron un 1% al gobierno en una pelea titánica. Y nosotros logramos, compañeros, el 8.75. Y el año entrante no van a ser 3 puntos, el año entrante van a ser 4 puntos. Pero también adicional va a ser el 6% que nos van a dar a los compañeros docentes por la bonificación. Cuantifiquemos eso, compañeros, y el impacto que tiene desde el punto de vista prestacional en cada uno de nosotros. En la cobertura del preescolar, yo quiero decir aquí cosas muy generales, porque ustedes deben de hacer un estudio. Nosotros vamos a sacar una cartilla explicativa de los acuerdos. Lo primero es que esta parte la quiero leer porque es muy importante. Las partes acuerdan que FECODE o sus sindicatos filiales presentarán observaciones y sugerencias sobre la implementación de la jornada única para que sean analizadas y evaluadas por la entidad territorial respectiva. La entidad territorial resolverá las observaciones y recomendaciones del sindicato en un término de 2 meses con el respectivo plan de trabajo, si hubiera lugar a ello. Aquí qué ocurrió, compañero, aquí le demostramos al gobierno que nunca planificó la jornada única. Aquí le manifestamos al gobierno que hizo una política de jornada única al garete, que lo que hizo fue aumentar el número de muchachos y mayor responsabilidad a los docentes, que no había alimentación, que no había transporte, que no había infraestructura, que no había cursos de formación a los maestros. Y este punto, compañero, es vital para todo el país, pero fundamentalmente para Bogotá. Ustedes saben que en Bogotá los maestros están trabajando 40 por 40, o sea, 8 horas diarias los compañeros, ¿no es cierto? Aquí ya logramos que los maestros en cada uno de los sindicatos, con los CEI, tienen que hacer un gran trabajo, institución por institución, hacer un diagnóstico de cómo está cada institución y entregarle al señor gobernador y al alcalde diciéndole: aquí no hay condiciones para jornada única por esta y por esta razón. Pero tenemos, muy bien, compañero, pero tenemos también que entender que nosotros no podíamos decir al gobierno: suspenda la jornada, porque es que hay muchas zonas del país donde hay demasiada pobreza y donde le están dando la alimentación a los niños y niñas. Esa es una decisión antipopular, teníamos que saber cómo presentarla en la mesa. Y el gobierno dijo: nosotros no discutimos la política del gobierno, nosotros no movemos jornada única.
y le demostramos al gobierno, por ejemplo, con evidencia. Yo estuve en Putumayo, en el caso concreto de las dificultades de los compañeros de Mocoa, y fui a varias instituciones educativas donde le daban alimentación a los niños, y finalmente resultaron seleccionando 8 estudiantes por cada grado, y le demostramos al gobierno que estaba mal planificada lo que tenía que ver con la jornada única. Y le señalamos al gobierno con suficiente claridad, pero también le dimos al gobierno cuánto vale una ración de alimentación. Y no cualquier tipo de alimentación, tiene que ser alimentación caliente para los niños, para que les genere un proceso de recuperación en la alimentación de los estudiantes en Colombia. Eso, compañeros, también hace parte del sistema general de participaciones, de los recursos que le vamos a arrancar. Nosotros no entendemos cómo los políticos se les roban la plata a los niños. Usted fuera para que vea en manos de quién está. Por eso hemos dicho que el Ministerio de Educación se volvió un portafolio de negocios, porque el Ministerio de Educación vende tablets, vende computadores, vende textos, contrata construcción, contrata transporte, comida. Ya que el Ministerio de Educación se volvió un portafolio, allá es donde se lo mantienen los políticos buscándose la plata de la educación para poder acrecentar sus recursos. Esa es una bonita tarea que tenemos que hacer nosotros, compañeros, desde el punto de vista de la jornada única. De igual manera, compañeros, aquí hay un hecho que es muy importante y que el gobierno quería que en primaria, que en preescolar hubiese 25 horas. En preescolar 25 horas, en básica primaria 30 y en básica secundaria 35, con el tema de la jornada única. Mantuvimos, compañeros, las 20 horas. Dice, la asignación académica será en preescolar de 20 horas semanales, en básica 25 horas semanales y en secundaria y media 22 horas. Esto es muy importante para nosotros. ¿Pero qué logramos aquí, compañeros? Pues derrotamos una parte de la directiva ministerial número 16, que decía que el maestro podía entrar a unos a las 9, otros a las 10, otros a determinada hora. Un día entraba a las 8, otro día entraba a las 10 o a las 11. Y aquí logramos que es un punto muy importante. Se establecerá que la jornada laboral diaria de los docentes de jornada única debe ser continua, es decir, no debe existir interrupción en la permanencia en un mismo día de trabajo. O sea que el maestro entra a las 8 de la mañana y saldrá a la 1 de la tarde, pero no puede hacer con esa interrupción. Aquí perdimos porque nosotros íbamos con el gobierno en continuidad y homogénea. Y el gobierno dijo, le aceptamos continuidad, pero no le aceptamos homogeneidad. ¿Por qué? Por problemas de trámite y de ingreso. Nosotros aceptamos, pero adicional a esto dejamos una constancia. Y esta constancia es importante, que CODE insiste y deja constancia de que su posición es que la jornada laboral de los docentes de jornada única debe ser homogénea, misma hora de entrada, misma hora de salida, y que en materia de permanencia debe mantenerse el numeral segundo de la directiva 16 del 2013. Frente a esto, el gobierno deja constancia de que la homologación de la jornada no es viable, por lo que en este punto no hay acuerdo. Y este puntico adicional, el Ministerio de Educación Nacional, en consideración de la constancia dejada por FECODE en el párrafo anterior, acepta iniciar la valoración y estudio del tema de la permanencia mínima de la jornada laboral de los docentes. Para este fin se tomará como referente la directiva ministerial número 16 del 2013, consensuada entre el Ministerio y FECODE en el marco de la negociación del 2013. Eso es vital para nosotros. Los decretos, quiero plantear aquí que un acierto en la táctica de la negociación. Mientras discutíamos el tema económico, que era el tema más difícil, creamos unas comisiones para que trabajaran financiación de la educación, los decretos, la escuela territorio de paz y las relaciones técnicas estudiante-docente. Armamos 4 comisiones con ese propósito. En el 490, compañeros, quiero decirles
que hay avances muy significativos. Por ejemplo, quitamos el maestro líder de apoyo. Ese maestro líder de apoyo era un maestro que iba a trabajar 8 horas al interior de las instituciones educativas. 8 horas. O sea, se iba a meter en proceso de flexibilización laboral en la escuela. También dice que se incluirá una discusión donde se realice la continuidad. Bueno, y aquí quiero decir una cosa que es muy importante. ¿Qué logramos para los maestros provisionales? Que al maestro provisional lo viene a reemplazar otro compañero y a ese compañero no lo pueden sacar, sino que lo tienen que reubicar donde haya un espacio y le damos al maestro estabilidad laboral. Ese es un punto muy importante para los compañeros provisionales, que queremos compañeros que son nuestros compañeros y que se merecían indudablemente una categorización en esta pelea y se quedan sin solución de continuidad. Eso es muy importante desde el punto de vista prestacional para los compañeros. Y lo otro que me acuerda aquí, Edgar, el Banco de la Excelencia fue un banco que mandaron para Bogotá donde todos los maestros deberían de inscribirse. ¿Y qué le digo? Ustedes no le pueden quitar la competencia a los alcaldes y a los gobernadores. Y regionalizamos, compañeros, el banco. Ese banco en cada región se tiene que tener en cuenta, porque es importante que el maestro del Tolima no tenga por qué presentarse en La Guajira para poder buscar empleo. Pero adicional a eso, compañeros, también le dan la oportunidad al compañero que cuando se vaya a presentar para que concurse, se puede presentar en 2 regiones. No solo, o en la misma subregión se puede inscribir, por ejemplo, para el departamento, pero también se puede inscribir para Ibagué porque es ente territorial certificado. Esa garantía no la había, compañeros, y la logramos en este pliego nacional de peticiones. En el 915, compañeros, se planteó que con el objeto de que se permita que el docente actualice o corrija su inscripción, lo puede hacer por una sola vez, pero durante la inscripción. Hay compañeros que colocan mal la cédula, hay compañeros que colocan que no fue para ascender, sino que era para reubicarse. Allá debe haber la oportunidad de que el compañero pueda corregir en una sola ocasión esa situación. De igual manera, dejamos constancia aquí de lo que tiene que ver con, dice que en este mismo artículo, este es un hecho que los compañeros normalistas lo reclamaban, porque el compañero normalista ingresaba, pero el compañero tenía, por ejemplo, una especialización y no se la tenían en cuenta. Ahora el compañero no ingresa a la 1A, sino que ingresa a la 2A. Ese también es correcto, terminando el periodo de prueba. Muy bien la aclaración que hace Edgar. El compañero se presenta con especialización, termina su periodo de prueba y al compañero lo ubican. Pues ¿qué le conseguimos al compañero ahí? Un ascenso. Le conseguimos al compañero un ascenso. Dice que en este mismo artículo se incluirá un inciso que establezca que los normalistas superiores serán inscritos en el grado 2A siempre y cuando acrediten el título respectivo antes de la evaluación del periodo de prueba. De igual manera, compañeros, también hicimos una cosa que creemos que tenía en vivo a los maestros orientadores, y es que a los maestros orientadores los ponían a trabajar 8 horas. ¿A qué llegamos? A que el compañero trabaja 6 horas y las 2 horas restantes, al que es orientador, esas 2 horas el maestro presenta un plan de trabajo para hacerlo fuera o dentro de la institución educativa, sobre todo fuera, que lo hace con el bienestar de familia, lo hace también yendo a las correccionales, lo hace yendo a las comisarías de familia, a una serie de actividades. Y logramos también que aquel maestro que tenga funciones de orientador no trabajará sino 6 horas, y las horas adicionales que trabaje el compañero le pagarán horas extras. Pero adicional a eso, compañeros, le quitamos todas las funciones administrativas que le habían colgado a los compañeros orientadores. ¿No? Correcto, y se hace una nueva redacción de cuáles son las funciones de los compañeros orientadores. Ahí también, compañeros, creemos
que ganamos de manera muy significativa. En formación docente, este es un punto que se encontraba uno de los maestros en las marchas del 12 de septiembre, que decía: no se vayan a dejar derrotar con el punto del curso de capacitación. Pero les quiero decir, compañeros, creo que Edgar, que ha asistido a todas las juntas, es absolutamente consciente de los informes que entregamos. Compañeros, el año pasado el ascenso costó 470.000 millones de pesos. Y el curso de capacitación, que están haciendo, vale 350.000. Pero el impacto de la evaluación de carácter diagnóstico formativa para el año 2017 es de 700.000 millones de pesos. Y el impacto del año entrante es de 1 billón de pesos. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno privadamente nos ha dicho, tomándonos un tinto, tenemos que trancar ese tema de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Por eso se opone. ¿Por qué? Porque en 5 años todos los maestros del 1278 que se presenten van a quedar en la 3D. Y son 6 millones de pesos, que es el salario que realmente lo debemos de ganar los maestros. Por eso el gobierno nos cede en lo que tiene que ver con el Estatuto Único de la Profesión Docente. Bueno, compañeros, y se vino el gran debate. Entonces el gobierno dijo que aquí FECODE había metido los ascensos y las reubicaciones automáticas de los maestros con los cursos de capacitación, y salió el señor de Subiría, que tiene negocios cuando estaba la evaluación de competencias con el ministerio, a decir por la prensa que los maestros de Colombia ascendíamos de manera automática. Bueno, compañeros, nos tocó salir a pelear también. El Ministerio de Educación dijo: no, vamos a los cursos, y nos levantamos de la mesa en esa oportunidad. Porque entonces se pierde el carácter de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Se llamaría evaluación de competencia diagnóstica. ¿Y a dónde está lo formativo? ¿Dónde está la posibilidad, inclusive, compañeros, que hay que arrancarle al Estado el 70% para la financiación y el 30% lo coloca el maestro? Eso lo vemos como un avance. Hicimos todo el debate que usted quiera. El gobierno nos propuso que sí había un curso de capacitación para los maestros y que tenía 5.000 millones de pesos, pero que el impacto final no era el del ascenso y el de la reubicación. Entonces dijimos: no, señores, eso es lo que importa. Ustedes no han estado diciendo que hay que formar a los educadores y hay que mejorar, como ustedes lo plantean, el tejido cualitativo de los maestros. Hagámoslo. Hicimos un gran debate, estuvimos un día por fuera de la mesa. Yo quiero decir aquí que los equipos de FECODE son equipos fantásticos, berracos, camelladores. Siempre presentaron las propuestas de manera oportuna y siempre en el debate se lo ganamos al gobierno. No podemos desconocer que el gobierno tiene tigres desde el punto de vista del conocimiento y del saber, y que enfrentarnos a ellos y arrancarle la política. Y no son formados en Colombia. Nosotros llevamos los muchachos con mochila y con tenis de la Nacional para el tema económico, mientras que los señoritos llegaban con corbata y con corbatín, igual de capaces, pero no fueron capaces de ganarle a los muchachos de nosotros de la Universidad Nacional. Por eso la Universidad Nacional sigue siendo una de las mejores universidades ranqueadas en el país, y por eso tenemos que apoyarnos en la Universidad Nacional y tenemos que defender la educación pública como tal. ¿A qué acuerdo llegamos finalmente? Entonces el gobierno dijo: nosotros le propusimos al gobierno: listo, capacite a los maestros que vayan de 60 a 80. Los que pierdan de ahí para abajo, desde 60 hasta 80 de la capacitación. El gobierno dijo: la última propuesta que les hago es que los maestros de 75 a 80 serán los maestros que pueden hacer el curso de capacitación y podrán ascender en el escalafón. Nosotros presentamos una fórmula del 30% de los maestros, porque teníamos las cifras, compañeros. Sabemos en cada rango cuántos compañeros maestros pasaron y cuántos compañeros se quedaron. Le planteamos al gobierno el 30%, el gobierno propuso el 5%, y finalmente llegamos a una cifra que se equipara al número de maestros que hoy están haciendo los cursos de capacitación, y es al 12% de los inscritos, no de los que hayan perdido. ¿Y por qué de los inscritos? Porque hoy hay 42.000 compañeros que se presentaron, que están inscritos. De esos, muy seguramente van a pasar entre el 60 y el 70, por aquí hacer una especulación. 28.000 compañeros educadores pasan, y de los 42.000 es que se hace la operación matemática del 12% para ir a los cursos.
¿sí? O sea, que los incluimos a todos. Después el gobierno se dio cuenta del golpe que le metimos y dijo, oiga, así no debe ser. Debe ser el de los maestros que se quedaron y dijo, no, señor, hicimos un acuerdo y es de los inscritos. Escuelas normales. Bueno, pues en escuelas normales, compañeros, estamos en un proyecto que creemos que es importante y es modificar el decreto de escuelas normales y darle una protección que las escuelas normales realmente se merecen. Es que a las escuelas normales hay que inyectarle recursos y estamos en la discusión del decreto. Yo les puedo decir que estamos en la discusión del decreto, no les puedo dar detalles del decreto porque yo no he estado al tanto, hay una comisión de compañeros y pues no nos han entregado todavía el informe porque están en ese debate del caso concreto de las normales. En Escuela Territorio de Paz quedó lo siguiente: el Gobierno Nacional y PECODE han acordado los términos de un proyecto de investigación sobre la proyección de la escuela como territorio de paz. Al respecto, el Ministerio de Educación apoyará la gestión de recursos a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Participaciones y PECODE contribuirá con recursos de cooperación internacional. Están llegando y van a llegar unos recursos de cooperación internacional. Como le decimos a Cimatol, métase en un proyecto de escuela territorio de paz si los recursos de Cimatol no permiten. Entonces conseguimos un padrino para el Tolima y conjuntamente con el gobierno constituimos una comisión y se ponen a hacer el proceso de investigación. Eso, compañeros, nos une con la comunidad. Eso nos pone a hacer un papel en las escuelas. Hay que hacer un currículo, compañeros, para la paz. Hay que hacer indiscutiblemente una nueva escuela, una escuela para la transformación, para la democracia y para la vida. La comisión tripartita. Entonces el gobierno está corriendo diciéndonos que tenemos rápidamente que hacer la comisión tripartita. En esta comisión tripartita ustedes saben que quien ha incumplido ha sido el Congreso por su diferente actividad tripartita, porque está el Congreso de la República, Cámara y Senado, porque está PECODE y el Ministerio de Educación. Pero hemos llegado a un acuerdo y es que 15 días después de levantado este conflicto nacional, entonces se va a constituir la comisión. ¿Qué hemos planteado, Edgar? Es que no lo vamos a poder hacer en 15 días, por una cosa elemental, porque el Congreso se fue, y como el Congreso se fue, no podemos hacerlo con este Congreso, sino con las nuevas directivas, sino con las nuevas directivas que lleguen. Pero tenemos 6 meses para presentar un proyecto de ley, ahí hubo un debate ni el debate. Si lo que hacemos es presentar una ley al Congreso de la República, o presentar un acto legislativo para que le den facultades al presidente de la República. Así fue el 2277, así fue el 1278, y creemos que esa es la vía, porque sabemos al Congreso cómo entra un proyecto de ley, pero no sabemos cómo sale, mientras que si lo acordamos con el gobierno, sabemos cómo entra y también sabemos cómo sale. Serán muy pocas las objeciones que le pueda hacer el presidente, pero lo tendrían que traer indudablemente a la mesa de negociación. En salud, usted sabe que la Procuraduría está al frente de este proceso. Se abrió el viernes, se abrió la invitación pública para la empresa que va a calificar. Tiene un mes para esa situación. En salud hemos planteado, compañeros, un tema que es grueso y espinoso para nosotros, que tiene que ver con el punto relacionado con los maestros que no están en el fondo, que son alrededor de 50.000 compañeros maestros. Cuando el maestro va a buscar su pensión, nunca encuentran los recursos. Hubo acuerdos entre el departamento y el municipio y luego con la previsora, pero no aparecen los recursos para los compañeros. Entonces aquí en ese punto lo que se planteó es que en prestaciones sociales se va a hacer una comisión para avanzar. El gobierno nacional se compromete a expedir en 3 meses siguientes a la firma de esta acta una norma que modifica el decreto 2831 con el objeto de agilizar el reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas que son de ley. O sea, aquí le demoran al compañero 3, 4 años sus prestaciones sociales. De aquí se va a cinturar ese punto. De igual manera, pues con bienestar
todo lo que tiene que ver con actividades deportivas, con actividades culturales. Ahí logramos arrancar una chichigua más al gobierno de 250 millones de pesos para lo que tiene que ver con actividades de carácter deportivo. En vivienda entonces, después de que transcurran 3 meses, se va a crear una comisión entre el FECODE y el gobierno para buscar unos planes de vivienda para los maestros. En relaciones técnicas, el Ministerio de Educación y FECODE se compromete a realizar ciertos estudios sobre las relaciones técnicas docente-alumno y docente-grupo que sirvan como insumo para la comisión de alto nivel a la que se refiere el punto número 1. Bueno, pues aquí tenemos una dificultad, y la dificultad es que no tenemos un estudio nosotros, no tenemos un estudio de cuál es el número de docentes, de estudiantes por docente. Hay varias cosas que conocemos. En la OCDE, los países ricos, el promedio son 12 y 13 estudiantes. Si nosotros cogemos la masa estudiantil, la dividimos por el número de docentes, eso nos da 26.5, pero eso no es real. Hay algunas donde tienen 3, 4, 5, pero hay unas donde tienen 30, 40, 50. Ya hay instituciones que tienen hasta 60 estudiantes. Entonces ahí quedó esa comisión. Bueno, en las garantías sindicales vamos a constituir una comisión con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y FECODE para poder definitivamente expedir un acto que no joda tanto con las comisiones, que cada gobernador hace lo que quiere y cada alcalde. Sí, esa palabra no joda fue la que generó ahí con Peñalosa, porque le cascaron a los maestros en Bogotá. Salimos berracos a defender a los maestros. Aquí estamos en un Estado social de derecho y ese mercado que se dedica a administrar antes de que lo tumben en Bogotá. Bueno, compañeros, consideraciones finales, no hay represalias, estamos firmes. Bueno, así, y es en el afán, compañeros, de esto se nos quedó por fuera el tema de las deudas. En el tema de las deudas ya lo incorporaron. Aquí está el compañero, Rafael Cuello, haciendo la tarea con el ministerio, que incluyeron el punto que nosotros habíamos acordado con el gobierno, que tiene que ver que se van a pagar las deudas este año. El gobierno decía que no había presupuesto para este año. Nosotros, ustedes tienen que pagar, sobre todo las que tienen sentencia judicial, tienen que pagarlas de manera rápida. Estamos planteando que aquí hay un detrimonio patrimonial. Cada región, compañeros, hará los acuerdos de recuperación. La ministra en sus rabietas, siempre que la ministra salió a hablar, ¿no es cierto?, la embarraba, siempre, y nos daba una oportunidad. Y yo quiero aquí decirle a ustedes por qué le brindé disculpas a la ministra, porque en varias oportunidades me tocó ser grosero, no guacho, grosero con la señora. Y un día en la gente le dije que no era mentiroso y que lo respetaran los maestros. Como en 2 oportunidades van regañándonos al ejecutivo del FECODE porque no avanzábamos. Entonces nos paramos en la radio y ustedes, nosotros nos respetan, nos paramos y nos ponemos de la mesa. ¿Se recuerda que la ministra fue a FECODE a llevarme una carta del presidente de la República? Porque nosotros nos paramos en la raya. Dijimos, aquí no vamos a aceptar lo que usted nos diga. Y el presidente, pobrecito, tan bueno, el tipo, premio Nobel de la Paz, nos mandó una carta para que nosotros nos reincorporáramos y en Junta Nacional tomamos la decisión que volvíamos a la mesa. Bueno, ese día en esa Junta decidimos el paro nacional del magisterio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva el paro nacional del magisterio! ¡Viva! 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 Bueno, compañeras y compañeros, agradecerles a ustedes la presencia en el día de hoy. Sabemos que es un lunes festivo y ahí está la responsabilidad de la dirigencia que se demostró en todo el paro nacional, y que hoy lo que tenemos que decir aquí es que este análisis del contenido del acuerdo que acaba de hacer Carlos va más allá de lo que está escrito ahí. Y yo quiero hacer 3 reflexiones sobre eso antes de hacer el informe departamental. Lo primero es que aquí no estábamos enfrentados a una ministra, a un presidente, a un gobierno nacional en manos de Juan Manuel Santos. Aquí estábamos ante un mandato de la OCDE, de la política neoliberal, del ajuste fiscal y de la disponibilidad presupuestaria.
Por eso, hasta el final fue que apareció el ministro de Hacienda, porque no crea que la conquista del magisterio colombiano a la OCDE, a la política neoliberal, a los imperialistas les está doliendo. Así que el pueblo versus capital, venció el pueblo, que fueron los maestros, los trabajadores de Colombia, los niños y niñas y jóvenes, y ustedes fueron artífices en cada uno de los pueblos, y por eso se merecen otro sonoro aplauso, porque acá vencimos la política de austeridad del gobierno. Una segunda reflexión: la unidad del magisterio en medio de la diversidad. Y yo lo hago aquí porque todas las fuerzas políticas de FECODE, de Cimatol, las críticas, las que no nos critican, las aliadas, como se llamen, todas las fuerzas políticas contribuyeron a esta victoria política sindical de los trabajadores en Colombia. Así que como presidente de Cimatol, esperamos que no agotaremos esfuerzos en llamar a la unidad. Y hoy reconocemos el trabajo de todos, sin excluir a ninguno, dentro o fuera de FECODE, dentro o fuera de Cimatol. Todas las fuerzas políticas hicimos un esfuerzo porque esto saliera bien, y por eso el reconocimiento de los maestros en Colombia. Y aceptamos las críticas que puedan haber, desde luego, pero ya se están dando con la altura, con la sensatez, con la madurez que requiere el magisterio colombiano, y no con la mala intención que en unos momentos reinó en Colombia frente a los acuerdos del año 2015. ¡Viva la unidad del magisterio tolimense! ¡Viva! 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 Yo creo que el presidente les acaba de presentar los acuerdos nacionales. No hay mucho que decir, ya haríamos en el día de mañana pedagogía. Ustedes son muy sabios, también le van a hacer el análisis dentro y fuera. Ya hay por ahí cuadros que están ayudando a hacer el análisis respectivo, que es muy bueno. Entonces mañana se sostiene la asamblea informativa de los pueblos. Vamos a sacar una circular aclaratoria, porque es el momento de decirle al magisterio que se vayan tranquilos a las vacaciones, explicándoles el contenido del acuerdo. Pero además de eso, nosotros a este evento también traemos 61 acuerdos en el departamento del Tolima, que sumados al tema nacional, creo que ha sido un buen balance de los acuerdos nacionales y departamentales, y estamos en el municipal también trabajando aspectos reivindicativos para los maestros, para los estudiantes y niños de Colombia. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque hoy la euforia es lo nacional, pero cuando pasa el tiempo, también lo departamental va a tener una significación especial. Les presentamos un compilado de solamente lo que es Cimatol, porque se presentó un pliego unificado con otros trabajadores y el documento es más amplio, y en ese documento está la firma del gobernador y está la firma de todos los presidentes de los sindicatos. Eso se va a enviar al correo para que ustedes lo hagan valer en las instituciones educativas. Entonces, a nivel departamental podemos decir lo siguiente. No los voy a explicar los 61 por el tiempo, pero sí vamos a explicar algunas cosas que es especial para ustedes. Primero, el tema de la jornada única y laboral. Dejen de escuchar, por favor. Compañeros, Si no quieren escuchar, que se están
departamental se compromete a constituir la mesa técnica de trabajo de jornada única, conformada por un representante de cada organización sindical del sector educativo del gobierno departamental, para realizar verificación, acompañamiento y seguimiento de las instituciones educativas que hayan sido validadas, con el propósito de asegurar que se cumplan con las condiciones óptimas requeridas para todas las partes intervinientes. Para las que no cumplen, se debe implementar un plan de mejoramiento para su optimización y con respecto a la realizada o el curso para que se analicen si apliquen o no para su aceptación e inclusión. Este punto va en consonancia con el acuerdo nacional. Es decir, el gobierno departamental nos manifestó que no se metían en la meta del 30% porque no había recursos y que solamente estaba el 10% y que con ese 10% era que teníamos que empezar a mirar las condiciones de la jornada única. Afortunadamente, el acuerdo nacional fortalece este punto porque nosotros vamos a intervenir en las veedurías y en las mesas de trabajo tanto a nivel departamental como a nivel municipal. En el tema de la jornada laboral se dio la discusión y en las instituciones educativas del departamento se estaba esperando por parte de los directivos docentes que, entre otras cosas, el presidente firma el acuerdo. Y entonces, al darse la discusión a las 6:30, a las 6, lo que ustedes conocen en todo lado, al final del ejercicio quedó que a través de la oficina jurídica del gobierno departamental expide una nota de vigencia para dejar como jornada laboral en el departamento del Tolima la circular 07 de enero del 2009, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento. A ustedes se les está entregando la circular 07 del 2009, porque ahí es donde dice, compañeras y compañeros, que las 6 horas traen incluido el descanso y lo traen en forma expresa y en forma directa, y hay que hacerla valer en las instituciones educativas, porque como le digo, está firmado por los rectores y está firmado por el gobernador. La financiación de la educación. Este es un punto que reúne varios acuerdos aquí, porque en Bogotá la alianza pública-privada está de moda. Los colegios en concesión, los colegios donde invierte el sector privado no han cambiado la política de quedarse con los establecimientos públicos. Y por esa razón quedó claro que megacolegios o que construcciones nuevas vienen desde el carácter de lo público, con docentes oficiales y con directivos docentes oficiales. Ese tema es fundamental para evitar la privatización de la educación pública en los establecimientos, dejando una parte de una simbiosis privada-pública, o que penetre el tema de la educación privada en los establecimientos. Ahí se habló aspectos como lo siguiente: ayuden en la tarea de trabajo de campo ustedes como directivos de los municipios, legalización de terrenos, porque es que muchas veces los departamentos y municipios dicen no invertir en las instituciones educativas porque no está legalizado el terreno. Ellos hablaron de haber avanzado en unos 200 estudios y creemos que es la oportunidad, que ya hay una financiación desde lo público, que el sistema general de participaciones va a tener un impacto ahí en el sector educativo. Pues nosotros tenemos que buscar la manera de que se hagan las legalizaciones en los sitios, en los establecimientos donde ustedes laboran. La financiación de la educación pública. Aquí hay un acuerdo donde habla de acelerar desde el primer día lo que es el transporte escolar y la alimentación escolar en el año lectivo. Y eso es importante, que nosotros nos pongamos la camiseta a trabajar en ese punto específicamente, porque creemos que no solamente deben ser condiciones para la jornada única, sino también para la jornada ordinaria. Eso es lo que decía Mario Botero en una reunión pasada, pilas, que no solamente debe ser financiación sobre la jornada única, también debe ser sobre la jornada ordinaria. Y por eso nosotros decimos que en este punto, infraestructura, alimentación,
transporte escolar y en consonancia con lo que se da a nivel nacional de revisar el sistema general de participaciones, tenemos que estar pendientes de los convenios que se hacen para que los niños tengan alimentación y transporte escolar desde el inicio de la vida. Formación y capacitación. Aquí tres cosas fundamentales. Va a haber 3 capacitaciones para todos los sindicatos y para sus afiliados en 3 fechas especiales del año. Eso en el plan de bienestar y capacitación del departamento. Pero en el caso de maestrías, en el caso de doctorados, en el caso de especializaciones, las palabras del gobernador, y la dejó por ahí por escrito para que lo hagamos valer, es que no se oponía, y ahí están los audios, no se oponía a que si un docente que había sido favorecido con una beca, con un estudio en el exterior, y necesitara los permisos, le daban los permisos para poder realizar los estudios de maestrías, de doctorados y especializaciones. En ese tema también se habló de terminar el 4º semestre, creo que hace un convenio que realizaron, que están buscando los recursos que se han demorado, pero que finalmente van a ser realidad, ya quedó establecido en el acuerdo del gobierno departamental. Esto para todos los sectores, docentes, directivos docentes y también administrativos. La reactivación de las juntas departamentales y juntas municipales de educación. Eso es fundamental, compañeros, que le pongamos cuidado a eso, porque es la manera de nosotros apoderarnos en la Secretaría de Educación Municipal o en su defecto para colocar maestros en esas juntas municipales y juntas departamentales de educación. Y aquí nos toca desempolvar la ley 115, cuáles son las funciones de esas juntas municipales, y eso también quedó en el acuerdo nacional. Recuerden que entre las funciones más importantes estaban los traslados y estaban la política pública educativa del municipio y del departamento. Eso, compañeros, no les dé pereza, se reactivó, y vayan mirando los mejores cuadros, los mejores líderes para que los representen en esas corporaciones, porque eso es de vital importancia, que el maestro siente su voz en esas instancias. El tema de los traslados. En este tema hubo una discusión fuerte, porque mientras nosotros estábamos negociando, estaban trasladando la gente. Hay un problema de matrícula aquí en el departamento. Tenemos menos 8.000 estudiantes menos, y lógico, eso genera un impacto en el número de docentes. Afortunadamente, las relaciones técnicas también fueron incluidas en el acuerdo nacional, porque si se bajan las relaciones técnicas en ese estudio que se va a hacer, tendría que rebajarse también aquí para equiparar el número de docentes con el número de estudiantes. Y en este punto que dijimos, que le toca a la Secretaría iniciar desde ya un proceso de matrícula para evitarnos todos los años, enero, febrero y marzo, ese tema de subutilizados. En esa parte nos querían meter a los sindicatos que criterios de subutilizados. Eso es muy verdad, compañeros, establecer que el más nuevo, que el más viejo, que el más nuevo, que tenga títulos. Nosotros como sindicatos tenemos que defenderlos a todos. En ese juego de criterios de subutilizados nosotros no entramos, porque sería, si pongo contento a uno, el otro me pone bravo. Entonces en el tema de lo que trabajamos fue traslados. Y en los traslados, ¿qué quedó? Ojo con esto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional están criterios de unidad familiar, de salud, aspectos socioeconómicos, hay varios. La necesidad de servicio es lo último, que es la que utilizan allí. Y quedó los criterios del 520, que también es más o menos lo mismo. Y en el 520 hay un artículo que no se ha aplicado, artículo 6 del 520, que queda vigente en este acuerdo. Es que si finalmente se traslada al maestro, se le debe reconocer en el traslado lo que corresponde a la movilización de un lugar a otro. Eso no lo hemos reclamado nosotros, y eso hay que decirle a los que quedó ahí en ese acuerdo. El tema de no retener salarios. Recuerdan ustedes que en febrero y marzo se formó un desorden, porque la EPS, la Secretaría de Educación,
querían meter que con 1 o 2 días de incapacidad retenían salario, y retuvieron salario en febrero y retuvieron en marzo. Pues este acuerdo ya quitó eso. Por eso a partir de abril no hubo más retención de salarios ni va a haber más descuento. Eso quedó claro, que la norma dice que hasta 3 días lo deben hacer los rectores, y los rectores allá lo respaldaron en esa decisión, porque efectivamente la Secretaría estaba usurpando las funciones que tienen los rectores. Es a partir del 4.º día que debe intervenir la Secretaría. A partir de los 3 días atrás, 1 o 2, lo definen los rectores, y por eso no tienen que retenerse ni descontarse salario, y eso quedó claro en este acuerdo, y creo que hay que hacerlo valer si en un momento dado se llega a dar. En el tema, bueno, acá hay un tema que es para el Tolima nomás, que lo logró el acuerdo. Escuchen bien, esto tiene que ser reglamentado, pero digo que es novedoso ahorita que está de moda el tema de las primas extralegales. Es que hay permiso remunerado, compensado para el día de cumpleaños del educador, directivo, docente y administrativo. Y que si cumple un sábado, un domingo o un lunes festivo, se le debe restablecer en el siguiente día. Eso ya un hecho, está firmado, y es un acuerdo ya para nuestro maestro y para el bienestar, que no lo tienen otros educadores de Colombia, y que se convierte en una actividad extralegal dentro del departamento del Tolima. Si ustedes pueden echarle cuenta matemática también en cuánto vale un educador en el día, también tiene un impacto económico que se le logró arrebatar al gobierno departamental. Los juegos del magisterio los vamos a fortalecer. Ahí se aceptó que además de los juegos para cumplir el Ministerio de Educación Nacional, vamos a fortalecer los juegos regionales. Y en ese sentido, no solamente son las disciplinas deportivas que establece lo nacional, sino que también los juegos tradicionales los vamos a rescatar en las mismas jornadas, para que no le quede excusa a los maestros que yo no me gusta tal cosa, yo no participo de eso. No, se va a poner juegos tradicionales y le presentamos una ordenanza, ya la hicimos, donde le pedimos recursos propios al departamento, en esta ocasión por 150 millones de pesos, para que no dependamos de los viáticos si llega la nómina a nivel nacional o para lo que haya que hacer en los juegos. Eso quedó en materia de bienestar. En materia de salud, acá lo que quedó fue que pues esto tiene la licitación y todo eso tiene una connotación nacional, pero acá quedó la intervención de las secretarías de salud directamente en la prestación, la revisión de las sedes, la revisión de los medicamentos dentro de las competencias que le corresponden en el tema de salud al ente territorial, la intervención directa de las secretarías de salud, y con un cronograma, con las funciones del comité regional, entre otros. La conmemoración de fechas especiales. Aquí hay que decir ahorita que si lo tenemos en plan de recuperación, que aquí esa fecha especial es un día menos de recuperación. Ahorita lo vamos a explicar. Pero también quedó la conmemoración del Día del Estudiante, la conmemoración del Día de la Mujer. En garantías sindicales. En garantías sindicales, pues ustedes vieron que aquí a nivel local yo le decía a los maestros, manejemos la prudencia para que no llegue eso al ministerio, para que el ministerio no se interfiriera con el gobierno departamental y municipal. Pero acá hay que decir lo siguiente, porque la gente a esto no le ve importancia y a veces nos atacan las mismas cosas. Quedó los permisos sindicales a partir del primer día, para evitarnos las demandas y evitarnos todo ese tipo de cosas a partir del primer día del año lectivo. Porque aquí hay que decir lo siguiente: la fortaleza del FECODE, la fortaleza de los sindicatos. Afortunadamente tenemos un dato ahorita, más de 500 afiliados en este paro nacional al sindicato de maestros de Tolima.
y creo que más de 10.000 en el país a FECODE. Creo que eso es de admirar y eso significa que la institucionalidad también ganó aquí, ganó la federación, ganó el sindicato de maestros del Tolima por el apoyo de los maestros afiliados. Es que venimos de regiones donde los dirigentes sindicales tienen 1 o 2 comisiones y eso a algunos les puede gustar, pero la estructura como tal se acaba y en ese sentido nosotros somos fuertes. El tema del fuero a las subdirectivas, el tema del fuero sindical en el paro, el tema de que las asambleas y la gira, nosotros en el departamento hacemos 4 en el año, eso queda ahí, las comisiones de reclamo en las instituciones educativas dentro de la autonomía sindical. Y les decía que en materia de pagos, aquí en el Tolima le decíamos a los maestros que localmente estábamos fuertes porque iban a pagar en medio del paro, pagaron mayo, iban a pagar junio y iban a pagar la prima de servicios. Hoy con el acuerdo de recuperación, lo que nos han dicho hoy es que van a pagar junio, van a pagar la prima de servicios en una nómina adicional cerquita y van a pagar el retroactivo en otra nómina adicional. Pero lo que hay que recordar, porque ya cuando uno hace los acuerdos, ya que, pero sí íbamos a hacer también el pago, o iban a hacer el pago de los maestros por la intervención de su Cimatol en medio del paro nacional, y creo que eso es de aplaudir también porque nos fortaleció y porque nos aguantó a nosotros en esta confrontación que tuvimos con el gobierno. Alguien que tiene un carro rojo lo estaban abriendo. Por favor, baje y en materia de prestaciones, lo que se dice aquí es que tiene que haber una celeridad en ese proceso. Aquí la Federación anuncia una sede en el municipio de Ibagué. Creo que en Salud se está trabajando eso, es una de las tareas que quedó en la última reunión, porque eso fortalecería el tema de las prestaciones, pero aquí quedaron unas comisiones para trabajar, zonas de difícil acceso, las deudas y el fondo de prestaciones, que es un problema nacional. Aspiramos que el tema de las deudas, el reconocimiento de las deudas cada semestre del gobierno nacional nos incluya las deudas en el Tolima, que sería importantísimo porque tenemos unas deudas ahí acumuladas. Pero ahí lo que quedó es que va a haber unas reuniones con la FIDE previsora para acelerar el proceso de prestaciones del magisterio en el Tolima. Bueno, compañeros, ahí hay 61 acuerdos para que ustedes los revisen, también lo estudien, no les va a quedar vacaciones estudiando acuerdos nacionales, acuerdos departamentales, y estamos en el municipio. En el municipio, por ejemplo, ya trabajamos garantías sindicales como en la misma tónica, y quedó las 4 asambleas y quedó el Día de la Mujer en Ibagué, que era para trabajar jornada pedagógica sindical. Ese día las mujeres en Ibagué no tienen que ir a las instituciones educativas, sino que vienen a recibir una charla pedagógica sindical, y ya no tenemos ni dependemos de los rectores ni nada de eso, sino que llevamos un acuerdo también. Y está parcial porque todavía no han firmado, pero queremos darlo a conocer ya para que ustedes se den cuenta que el trabajo no ha culminado en todas las instancias. Compañeras y compañeros, este es en términos generales el acuerdo departamental. El plan de recuperación. Esta mañana tuvimos una reunión donde participó una comisión blanqueada de Cimatol mientras nosotros estábamos en Junta Nacional. Ustedes entenderán que hay cosas que pueden organizar, pero como uno quiere, hay cosas que había que ir haciendo. El viernes no estábamos en esta situación, el viernes estábamos en expectativa de qué iba a suceder. Entonces se creó una comisión. Esa comisión por Cimatol presentó 4 propuestas, las llevaba listas. Y aquí recogimos, como lo que uno ve en las redes, cuál era más o menos el sentido del magisterio. De esas 4, entonces, se vio que con los otros sectores, porque en la misma circular, en el mismo acuerdo, está establecido el tema, quedó establecido el tema de cómo se iba a recuperar la nueva empresa de los indicadores. Entonces, en ese sentido, nosotros
Cimatol hicieron un trabajo en fin de semana para llevarlo hoy a la discusión. En esa reunión, pues estaban los docentes territoriales, estaban los compañeros directivos docentes de Arcotol, que son los afiliados a Cimatol, y un sindicato de directivos docentes que se llama Detol. ¿Por qué con los directivos docentes? Porque el mismo acuerdo lo dice, y la secretaría, y por primera vez, creo yo, en la historia del magisterio, en los paros, los directivos docentes dieron la orden de participar en el paro en su gran mayoría. No quiero decirle que todos hayan hecho eso, pero en su gran mayoría participaron marchando con los maestros, y eso fue una fortaleza del paro nacional. Entonces no me podía desconocer también en el plan de recuperación. Entonces estuvo al de todo el Arcotol, Cimatol y las dos entes territoriales. ¿Qué se acordó? Mañana mantener las asambleas informativas, eso ya es más de la autonomía sindical, y aquí que es claro, es tiempo de vacaciones de los maestros, pero es bueno que se dé a conocer el acuerdo tanto nacional como departamental. En segundo lugar, había muchos maestros que ya habían ido o están en otros lugares de Colombia, estudiantes y padres de familia que decían: yo ya tengo también listo mi maleta, y como acá habían dicho que tres semanas estaban en el calendario normal, y de esas también las fiestas en Ibagué entorpecen la realización de una propuesta distinta. Entonces los criterios generales fueron los siguientes: un solo plan de recuperación para Ibagué y el departamento. Eso es fundamental porque hay parejas pedagógicas. En el departamento, si quedan diferentes, hay dificultades. Y los maestros dicen que cómo así, que cómo para allí sí, que para allí no. Entonces hay un solo acuerdo para Ibagué y para el departamento. Dos, si se cuenta desde el 11 de mayo hasta el día viernes, son 26 días hábiles. De esos se redujo a 24, no toca recuperar 26, toca recuperar 24. ¿Por qué razón? La marcha carnaval en Ibagué nos la valieron como era un día cívico, por eso fue importante participar en esa marcha, además de lo demás, ese día y el día de los juegos. Y el día de los juegos también lo descontaron, también participaron. Lo del día del maestro lo van a manejar, es decir, hablamos de 24 para el ministerio, pero se van a dar unos manejos internos que ahorita les explico. Y en el departamento se da el día del maestro, ya yo, son 2 días para quedar ambos 24 días. No, 24 días también quedaron en el departamento. Segundo criterio. Tercer criterio, entonces, que a raíz de que estábamos muy encima en la parte organizativa y todo esto que genera desorden en la institución educativa y problemas en las instituciones de maestros que ya fueron, se decidió iniciar el 4 de julio y terminar en diciembre 15, porque no hay otra forma. Entonces, volvemos el 4 de julio todos los docentes del departamento de Tolima y de Ibagué. Quedó como criterio fundamental trabajar en el mes de octubre. En eso también hubo acuerdo. Y entonces se trabaja por la mañana con los estudiantes y por la tarde, para no poner ni sábados ni festivos. Este octubre por la tarde se trabaja en la misma semana, la semana de desarrollo institucional. ¿Sí? Porque no íbamos saliendo por allá el 22 de diciembre. Lo mismo la semana de diciembre. En la semana de diciembre también hay una semana que era de desarrollo institucional, entonces se trabaja por la mañana con los estudiantes y por la tarde con los estudiantes. Ahí no hay ninguna modificación. Entonces tenemos semana de julio, semana de octubre y 2 semanas de diciembre, porque eran 24 días más 10 días institucionales, eran 34 días que tenían que utilizar. Entonces, en esto se recuperan 4 semanas. La quinta semana, ¿dónde está? En los festivos. No quisimos meter sábados. Porque mucho maestro, por el credo religioso, por el tema de que están estudiando maestrías, doctorados, especializaciones. Entonces quedó una cuenta de 5 festivos, menos el 16
de octubre, el 6 de octubre, es trabajo por la mañana, no estudiarse por la tarde, entonces se deja ese festivo para que se encuentre el ardito y poder tomar un descanso y un respiro ahí en octubre. Eso es lo que se va a mandar al ministerio. Por eso es una propuesta que tiene que avalar el ministerio. Por eso no hablen en términos definitivos, porque todos los secretarías de educación para habilitar el pago y tienen que hacer una propuesta, pero el ministerio tiene que darle una aval. Ahí quedó. Mañana sale un acta, hay una secretaría técnica que va a hacer el acta de lo que se dijo hoy, de lo que están mirando ustedes, y va a quedar una resolución donde se motiva bien el plan de recuperación, el apoyo de los padres de familia, los estudiantes, todo ese tipo de cosas, la parte normativa que le dé vida al plan de recuperación. Eso se envía a Bogotá y tenemos un espacio para saber qué contesta el ministerio hasta el 4 de julio. Yo supongo que en el ánimo de lo que pasó lo van a avalar. Ahora, en los festivos, ¿qué va a pasar a nivel interno? Ojo, lo que estoy diciendo. Interno, yo hablo del departamento y hablo de Ibagué. Nosotros tenemos unos juegos del magisterio. Entonces, lo que estamos planteando es que como está hoy el calendario, está para jueves, hay una fecha que es jueves y viernes, y hay otra que es viernes. En eso que quedamos con los dos secretarios de educación, a que nos reuniremos con ellos y ellos van a sacar una circular después, donde descuenta de los 5 días festivos, unos 2 o 3 días de los juegos de magisterio según las fechas, y se juega los sábados, o sea, solamente unos 2 sábados se sacaría de los 20 y pico que faltan en el segundo semestre. Y entonces no serían 24, sino serían 22 o 21, de acuerdo la plan de recuperación en el departamento de Tolima y Ibagué. Entiéndanos que eso no puede quedar ahí en la resolución que va para el ministerio, porque el ministerio está hablando de horas efectivas con los estudiantes. Entonces, si lo colocan ahí, pues el ministerio va a decir, le aceptamos todo lo demás, pero esto lo quitamos. En el transcurso del tiempo, pues se va dándole manejo a eso. Lo que se ha hecho ahí es que sacaremos una circular dentro del espacio que tienen las competencias de la Secretaría de Educación Departamental, una vez haya sido avalada por el ministerio, y acá le damos un manejo, y entonces estarían los maestros recuperando el día sábado, unos 2 días sábados, y nos quitamos 2 festivos y nos quitamos 2 días de recuperación. Esa es la propuesta que la hicimos conjuntamente. Creo que es la mejor. Creo que ahí hay un ambiente positivo. La gente entiende, el maestro entiende la responsabilidad que estábamos. El maestro está contento con las reivindicaciones que se hicieron en su gran mayoría y sabe que tenemos que cumplir a los muchachos la mayor parte del tiempo. Ahí lo que dicen los rectores es que además de eso, ellos tienen unas cuestiones internas y posiblemente sigan rebajando cosas ahí, pero la propuesta del ministerio, vuelvo y repito, es así. Entonces, compañeras y compañeros, aquí lo importante en este plan de recuperación es la imagen que en este momento tiene el magisterio con los padres de familia, con los estudiantes y con la ciudadanía en general. Si ustedes explican bien esto, yo sé que los padres de familia los van a comprender y los van a felicitar, y vamos a seguir montados en la imagen que tenemos nosotros. Creo que fue el mejor plan de recuperación, lo tienen que hacer en todo el país. Si nosotros no metemos semana en julio, pues obviamente tendremos que meterla en diciembre. Lo que es bueno ahorita es malo después. Por eso se trató de equilibrar, de ser justos, de no tocar tanto los espacios del magisterio. Ahora, se hizo unas reflexiones como las siguientes. Les pusimos a los secretarios de educación, bueno, hay compañeros que elaboraron, afortunadamente en su minoría. Eso le da manejo también. Lo del día del maestro y del departamento ya quedó como día descontado. Ya quedó como día descontado. Para que no fuera algo que en el departamento no hubo marcha, carnaval ni nada de eso. Entonces, les decía que. Pero la celebración. Los que no entraron aparte. Entonces, nosotros decimos, pues en ese tema, pues es muy verdad que la Secretaría aceptar que tengan que venir porque hay un trabajo. Pero lo que sí les dijimos es que en los talleres, que los estudiantes no vinieron a las clases de ellos, y
y que en ese sentido, entonces, pues no está bien que los hagan trabajar más, pero les toca venir a la jornada de la tarde o a la jornada contraria con los que hicieron paro. Primer punto. Y segundo punto, que le dejen talleres a los estudiantes de los temas que dejaron de ver, porque no puede ser que hayan trabajado con 15 o 20 estudiantes cuando son 40, 45. Tienen que responder por 25 estudiantes que no estuvieron en clase. Eso lo van a hacer los rectores, pero es bueno que ustedes lo sepan y que lo hagamos valer allá, porque de todas maneras los niños no pueden perjudicar y los talleres los tienen que presentar. Entiéndanos que aplicación del decreto 2064 del FECODE no lo ha querido hacer, pero sí lo pueden hacer en algún momento dado. Y es que los beneficios que se reciben, las reivindicaciones que se den, en un momento dado el gobierno dice: yo me ahorro esa platica, yo me ahorro el 6%, ese 11 y el 15%, hago la cuenta también y para ellos no habría beneficio. Nosotros lo que queremos es que la gente se afilie de la manera que lo hizo en este paro nacional, que creo que es positivo. Pero como no faltan los maestros allá de los que entramos al paro, entonces lo que está diciendo aquí es que por lo menos haya una recuperación en los temas, también con los estudiantes, y eso también es bueno que lo sepan, porque quedan los considerados. Ahí ya toca pegarse cada electivo. Correcto. Mañana, compañeras y compañeros, debe hacerse las asambleas informativas. Nosotros vamos a colocar, vamos a hacer el línea a partir de las 8 AM y buscamos un dispositivo haciendo uso de lo tecnológico de las TIC para hacerlo en todo, para ponerlos en todo el departamento en consonancia por lo internet, por los lugares, busquen lugares que tengan acceso a internet allá superiores para hacer la asamblea y la información general, ojalá para apoyarlo a ustedes allá, y lo que no entiendan, ustedes lo refuerzan allá en los municipios. Ya va a terminar y miramos. Entonces, compañeros, vean, mañana se sostienen las asambleas, inmediatamente van a vacaciones y regresan el 4 de julio. Finalmente, compañeros y compañeros, el paro más largo del siglo XXI, 37 días, donde la dinámica, donde el fervor, donde la solidaridad, la fraternidad del magisterio reinó. Creo que ya nosotros incluso repetimos tareas, incluso hicimos marchas, concentraciones, actividades culturales, actividades deportivas, abrazatón, cacerolazo, la creatividad de todo el mundo poniéndole su parte allá, las tareas orientales de FECODE, las tareas orientales de Cimató, la creatividad de ustedes nos ayudaron mucho. Y creo que eso sirvió para mantenernos firmes y para doblegar la negociación. Compañeros, creo que fue el momento oportuno negociar en el momento que tocaba. Porque no nos digamos mentiras. Si se hubiese ido a vacaciones el magisterio, nosotros no hubiéramos podido superar las 30.000 personas o 60.000, 80.000 personas que llegaron a Bogotá, a la gran toma de Bogotá. Nosotros no hemos podido, por lo menos en este espacio, haber hecho las tomas de vías de hecho que hicimos, haber hecho todas las tareas titánicas que ustedes hicieron. Por eso, de parte de ustedes, todo un reconocimiento a la labor de la dirigencia. Y aquí hubo un fenómeno especial. En medio de la diversidad se conjugó la unidad entre la capacidad de la dirigencia que resistió, que creo que hizo el mejor acuerdo, que también pueden haber muchos mejores que para próximas batallas pueden darse, pero acá lo que salimos fue fortalecidos. Acá lo que salimos fue en unidad, y creo que la misma diferencia hace reconocimiento a la labor de los maestros. Esto no era fácil. 1.200.000 funcionarios públicos solamente le arrancaron el 1% al gobierno, y para el 2018 el aumento salarial solamente otro punto. Nosotros, porque pueda que ahorita no lo veamos, pero ese 6% los maestros estarán hablando cuando les va a llegar
el próximo año, que se suma a la prima de servicios y que las cesantías van a ser mejores, los intereses de las cesantías van a ser más altos y el factor salarial en la pensión. El 11 y el 15, y aquí les digo el presidente de FECODE, queda ya como un derecho adquirido para los que están y para el que llegue. Y queda la posibilidad de la progresividad para los próximos años, porque las peleas continúan. Entonces yo creo, compañeras y compañeros, si hay diferencias, si hay cosas, las aceptamos, pero creo, compañeras y compañeros, que aquí triunfó el magisterio, triunfaron los niños, triunfaron los jóvenes, triunfó la educación pública en Colombia sobre el sector privado, triunfó la política nacionalista frente a la imperialista, triunfó en lo político el magisterio, los trabajadores. Ahorita nos ven como ejemplo para el resto de trabajadores y ahorita tenemos una oportunidad para que la clase política, clase parlamentaria, los mandatarios locales, los gobernadores, todo el mundo se meta en la pelea que dio FECODE. Si llega a ver en la práctica y en los resultados del sistema general de participaciones, si llega a ver los 3 grados de preescolar, si llega a ver recursos para gratuidad, no va a ser los alcaldes del Nariño, ni va a ser la bondad del gobierno. Fueron ustedes y fue el magisterio el que le arrancó la modificación de una reforma constitucional de los años 2001 y 2007 al gobierno. Así que felicitaciones, compañeras y compañeros, y bienvenidos.